No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días tengan todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este evento del Observatorio de Comercio Internacional. Soy el profesor Mario de la Puente, director de esta entidad. Y en el día de hoy, a propósito de las diferentes coyunturas a nivel internacional y el impacto económico, analizaremos, por supuesto, el impacto económico que supone la guerra entre Rusia y Ucrania. Para esto contamos con dos invitados de gran experticia en la materia, esencialmente en el análisis de carácter económico y empresarial. Luis Felipe Peña, internacionalista de la Universidad del Norte, se desempeña como consultor independiente para pequeñas y medianas empresas santandereanas, diseñando estudios de mercado y planes de internacionalización acorde a sus necesidades. Entre sus áreas de interés se encuentra el comercio exterior, la historia económica regional y economía para el desarrollo. Por supuesto, también nos encontramos con la profesora Heidi Rico Fontalvo, administradora de empresas, magíster en la administración de empresas en innovación, próxima doctora en administración y docente investigadora en la Universidad Simón Bolívar y miembro del grupo de investigación HITMEC avalado por la misma entidad. Y mi persona, Mario de la Puente, doctor en análisis económico internacional por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Me desempeño actualmente como director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y mis áreas de experticia son economía internacional y además del análisis en investigación de aula de clases. En el día de hoy contaremos desde diferentes perspectivas el impacto que supone esta situación en cuanto a, por su parte, análisis de carácter financiero y empresarial, empezando por mi persona. Vendría siendo, por supuesto, el análisis particular de qué pasaría si efectivamente Rusia en esta escalada de conflicto y además, y no menos importante, en el impacto de estas sanciones económicas impuestas en las últimas semanas sobre su situación financiera particular. Y en ese sentido, encontramos que para este escenario, y como siendo la primera presentación a continuación, analicemos el pago de la deuda de Rusia. ¿Sí? Rusia, desde finales de los años 90 hasta la fecha, se ha caracterizado por mejorar de manera sustancial sus plazos de pago a partir de la crisis sustancial que mantuvo en los años finales de los años 90 y que parte de ello se llevó a lo que se conoce como la crisis asiática de finales de los años 90. En ese sentido, es necesario establecer un contexto previo. Rusia se encuentra en una situación económica bastante compleja. Se han establecido una serie de recursos que se encuentran congelados desde el exterior. Recordemos que estos recursos, usualmente reservas internacionales, se determinan en dólares estadounidenses por ser la moneda eh, de mayor uso para efectos de consumo, inversión y confianza en materia de reservas internacionales. Bueno, demos una descripción general de los datos, además de presentar un análisis de qué sucedería en esta coyuntura. Rusia tiene aproximadamente unos 315 mil millones de dólares congelados por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Tiene una deuda, de acuerdo al Banco de Rusia, su Banco Central, por unos 478 mil millones de dólares, tanto deuda pública como privada. El gobierno federal, por supuesto, tiene unas responsabilidades por 65 mil millones de dólares. Hasta antes de la invasión a Ucrania, esta deuda no supuso una importante limitación en cuanto a sus responsabilidades fiscales y financieras se refiere. Rusia es un gran proveedor de gas, de petróleo hacia países miembros de la Unión Europea, además de una circulación importante de flujo de recursos de cara al futuro. Recursos que efectivamente no pueden ser fácilmente reemplazados y en efecto esta acción militar supone una serie de consecuencias no solamente para miembros de la Unión Europea, sino también para la misma Rusia. Por su parte, encontramos que al pago de intereses por esos 65 mil millones de dólares según el Ministerio de Finanzas, Hacienda, asciende a unos 117 millones de dólares al 2 de marzo. ¿Sí? Cuando inicia toda esta escalada conflictiva, la primera pregunta que se hace el mundo es, ¿podrá Rusia pagar sus compromisos internacionales?
Esencialmente, esto supone, por supuesto, una serie de incertidumbres importantes de cara a potenciales inversiones, ya sean especulativas o de futuro, en productos financieros de este país. A partir de allí, por supuesto, estos 117 millones de dólares de intereses por los 65.000 millones al 2 de marzo están establecidos para el 2023 y el 2043 respectivamente. La principal característica de este tipo de endeudamiento, como suele suceder entre países desarrollados y emergentes, se suele dar en una moneda internacionalmente conocida, en este caso, por supuesto, el dólar. Con unas sanciones en camino, esto supone una dificultad para acceder a esos dólares a nivel internacional, lo que ha supuesto que este país, junto con otras potencias emergentes, aceleren el proceso del desuso del dólar como moneda principal en materia de circulación en la economía internacional. Situación que efectivamente puede tener algún tipo de impacto en el uso de reservas futuras, especialmente porque frente a cualquier tipo de coyuntura adversa, un país se cuestionará qué tanta fiabilidad o facilidad existirá para utilizar esta moneda de manera libre a pesar de presiones políticas. Pero eso es eh, 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 otro análisis para otro momento. En este caso particular, lo que hemos encontrado entonces es que hasta hace muy poco, el 4 de abril, de esos 65.000 millones de dólares, hubo un pago de deuda o de intereses por deuda o servicio alrededor de los 2.000 millones de dólares. Es decir, estos sucesivos intereses en otro escenario no supondrían un problema, suponen un problema hasta el momento porque efectivamente el encarecimiento de la deuda rusa frente a esta coyuntura ha sido mayor y porque en efecto los pagos deben hacerse en dólares estadounidenses, lo que supone una seria dificultad para el país que debido a su situación, además de la serie de sanciones, no cuenta con estos recursos de manera tan abundante. En ese sentido, una de las acciones que hasta hace muy poco implementó el presidente Vladimir Putin es la aceptación y la orden de pago de ese endeudamiento en rublos, la moneda nacional. En efecto, esto supone una serie de cuestionamientos sobre qué tan fiable es esa moneda de cara al uso internacional del dólar como moneda de referencia. A partir de allí, el rublo ha tenido un comportamiento desde el inicio del conflicto de manera depreciativa, una situación que no solamente ha afectado a los consumidores internacionales, sino también a los consumidores locales, quienes además de las sanciones impuestas por el congelamiento de reservas exteriores, también ha limitado la posibilidad de que los bancos de mayor referencia en este país puedan integrarse al sistema SWIFT o información financiera que facilite las transacciones financieras internacionales. En ese sentido, la aceptación del rublo como moneda internacional de referencia para el pago de endeudamiento o de deuda que se encuentre vigente supone un serio cuestionamiento para quienes son acreedores de esta deuda. Eh, Además, por supuesto, en ese escenario nos encontraríamos que de cara al futuro, por lo menos en los próximos 2 años, hay tres posibles situaciones que podría enfrentar el país. El primero, por supuesto, es el pago de la deuda en dólares. Utilizar las reservas existentes dentro del país y pagar estas reservas o pagar este endeudamiento o servicio de deuda por 2.000 millones y más adelante se estimaría alrededor de unos 2.000 millones más en dólares. Mientras eso suceda, las calificadoras de riesgo no tendrían hasta el momento ninguna excusa mayor para rebajar aún más la deuda de lo que ya lo tiene el país. El segundo escenario es el continuo pago en rublos. El pago en rublos supone también, por supuesto, una serie de limitaciones muy importantes sobre la necesidad de utilización de la moneda internacional dólar a partir de los serios cuestionamientos que se generen debido a que esta moneda ha sido utilizada a pesar de conflictos de carácter político con la potencia estadounidense. Si se concretan o se siguen concretando el pago en rublos, lo que encontraremos son escenarios en donde por una parte se necesitará o los acreedores demandarán mucho más intereses por ese servicio de deuda, además de que como ya se ha implementado, utilizar otro tipo de instrumentos como por ejemplo el oro
para tratar de darle mayor fortaleza a esta moneda nacional frente al dólar estadounidense. Es decir, dar la idea de que existe un soporte en oro por la utilización de esos recursos o el pago en rublos. Esto sería un escenario bastante interesante, porque recordemos que estamos en un sistema monetario internacional de carácter fiduciario basado esencialmente en la confianza de una moneda y qué tan útil puede ser para diferentes acciones. El dólar estadounidense al día de hoy se fundamenta a partir del desempeño de la economía estadounidense. Si esa situación cambia de cara al futuro, puede ser que la confianza que existe en esta moneda caiga durante el tiempo. Situación que hasta el momento no ha pasado, a pesar que el Fondo Monetario Internacional, hasta un informe del año pasado, mencionó que de más del 70% de las reservas en dólares, hoy en día esas reservas han caído hasta el 59%. Estamos hablando de todos los países que deciden o optan por guardar sus recursos o invertir sus recursos en dólares estadounidenses, pasado de 70 a 59, con lo cual efectivamente existen otras alternativas, pero ni de lejos se supondría o desde el Observatorio de Comercio Internacional no se visiona que exista un reemplazo repentino y masivo de dólares a rublos a pesar de la garantía que quiere dar de un commodity detrás del uso de este recurso. A partir de allí tenemos un tercer escenario, una tercera situación en la cual encontramos en donde Rusia no pague sus deudas. En ese escenario será el peor en materia financiera para el país porque, por supuesto, caería en un default. ¿Sí? Puede ser un default desorganizado o un default organizado. Es decir, puede ser que organizadamente Rusia se asiente con sus acreedores y diga que pues, no puede pagar los recursos que debe a las tasas que se están determinando y que necesite una refinanciación o reestructuración de esa deuda, lo cual sería tremendamente negativo para efectos de futuro endeudamiento, además de consecución de insumos para la producción local. En ese sentido, por supuesto, es necesario mencionar que, como comenté hace un momento, las principales calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, consideran que este país tiene sus títulos de deuda de bonos a 10 años como basura. Es decir, no existe una certeza, una confirmación de que se pueda o de que existe una garantía fehaciente de que los recursos que se le presten al país se van a pagar. Con lo cual las tasas de interés suelen ser mucho mayores y por supuesto se crea un círculo vicioso que de no corregir rápidamente podría llevar a situaciones que en extremo repetiríamos crisis en cuanto a deuda y crisis incluso cambiarias en América Latina. En ese sentido es importante mencionar entonces la necesidad de organización financiera interna por parte de Rusia, garantizando por supuesto el pago a los respectivos acreedores a partir de una percepción favorable del devenir de este conflicto. Si bien no es el principal elemento que pueda llevar al gigante de Asia Central a tomar decisiones sobre su futuro militar, sí es un factor que puede perjudicar de manera muy importante la perspectiva política del actual gobierno, de mantenerse las condiciones desfavorables para poder realizar transacciones financieras, acceder a recursos básicos con una inflación moderadamente adecuada, además de que existan dificultades en cuanto a la percepción del país en el exterior. Esto podría afectar opciones de mantenimiento del poder del actual presidente Vladimir Putin. Esperemos entonces qué sucede con este país, qué sucede con esta situación en materia de crisis. Sin embargo, este análisis inicial de carácter preliminar será de manera importante complementado por nuestro siguiente invitado. Como le dije, Luis Felipe Peña, egresado del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, se desempeña como consultor independiente para pequeñas y medianas empresas santanderianas, diseñando estudios de mercado y planes de internalización acorde con sus necesidades. Entre sus áreas de interés se encuentra el comercio exterior, la historia económica regional y la economía para el desarrollo. Estimado Luis Felipe, nuevamente un placer saludarte, un placer compartir contigo en estos espacios y el micrófono y el escenario es todo suyo. Adelante.
Muchas gracias, profesor de la Puente, por la amable introducción. Me escuchan todos bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Perfecto. Sí. Un placer, como siempre, estar acá en este evento de la Universidad del Norte, de mi alma mater. Y como bien dijo el profesor de la Puente, en mi ponencia vamos a analizar un poquito más estos efectos, este posible efecto boomerang que trae esta retaliación que Estados Unidos ha diseñado junto con la Unión Europea y demás países del G7 para castigar a Rusia dada su invasión a Ucrania. Entonces, el título de mi ponencia es, por supuesto, un juego con este clásico Bond de From Russia with Love, Adiós a Bretton Woods. Y bueno, en las imágenes podemos ver, por ejemplo, a Zelensky durante su época de comediante, Vladimir Putin, el hombre fuerte de Rusia, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos y el principal artífice de todas estas sanciones, duras sanciones económicas contra Rusia. Y por último, Madame Christine Lagarde, que fue directora del Fondo Monetario Internacional y es hoy la mujer más fuerte dentro del Banco Central Europeo, el segundo banco central más importante del mundo. Bueno, entonces esta ponencia está dividida en dos pequeñas partes. La primera es una introducción al sistema de Bretton Woods y evaluar si seguimos aún en un sistema de Bretton Woods. Y la segunda es analizar todas esas sanciones económicas que se han aplicado a Rusia y estudiar cómo se afectan, si realmente hay un efecto boomerang, como muchos analistas lo están estudiando y diciendo. Y por último, si estamos avanzando hacia un sistema multipolar monetario internacional. Entonces, empecemos. Primero con una introducción sobre qué fue Bretton Woods. Entonces, vamos primero que todo a devolvernos muchísimo antes de 1944 y empecemos en 1871. 1871 es el inicio de la Belle Époque, ¿no? ¿Y por qué es importante esta fecha? Porque Alemania se convertiría en el tercer país del mundo y en la segunda gran economía, después del Reino Unido, en adoptar el sistema de patrón oro. Después de que Alemania, esta potencia emergente a nivel europeo y por supuesto mundial, porque entendamos que en ese entonces Europa era el centro del mundo, tanto es necesario adoptar el sistema de patrón oro para facilitar los intercambios comerciales y financieros entre los distintos países del mundo. Entre 1871 y 1914 vamos a observar un periodo de crecimiento mundial que nunca ha tenido un parangón igual en el resto de la historia económica mundial. Este sistema, sin embargo, se ve finalizado hacia inicios, del siglo XX, debido a la competencia devaluatoria de los distintos países y el hecho de buscar nuevos mercados. Por ejemplo, cuando vemos los anuarios estadísticos de las distintas economías aquí en América Latina, vemos una gran competencia entre los capitales ingleses y los capitales alemanes. Por ejemplo, Colombia para finales del siglo XIX tenía como principal socio al Reino Unido, pero hacia inicios del siglo XX ya esta tendencia estaba cambiando y Alemania estaba a esto de superar al Reino Unido como principal socio comercial colombiano. Entre 1914 y 1945 tenemos el periodo de entreguerras que significó una autarquía económica y un desorden total en el sistema financiero mundial, con cada país tratando de preservar el poco valor que tenían de sus monedas y saliéndose del comercio internacional. Lo podemos ver, por ejemplo, en el proteccionismo arancelario que inicia Estados Unidos durante la Gran Depresión y que los demás países del otro lado del Atlántico le siguen. Un periodo que para América Latina significó de gran importancia porque inicia formalmente la industrialización de la institución por importaciones. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, entonces es la hora de diseñar una nueva arquitectura institucional que permita un sistema financiero que permita florecer el comercio global y del cual todos los países puedan beneficiarse. Es entonces cuando en 1944 los países aliados, en un hotel muy exclusivo en New Hampshire, Estados Unidos, deciden dar inicio a la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, mejor conocida como Bretton Woods, en la cual se establecen las nuevas reglas del sistema monetario y financiero global. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que 44 países discuten en torno a dos grandes posiciones. La primera, que es la posición británica, encabezada por su presidente de comisión, John Maynard Keynes, un importante economista que hasta el día de hoy sigue permeando ideas en todo el mundo. Y la segunda, que es la posición estadounidense del dólar como moneda de reserva mundial, que por supuesto garantizaría el papel de Estados Unidos como hegemón, presentado por el estadounidense White.
Reino Unido se encuentra en una posición bastante débil, pues le debe bastantes préstamos de guerra a los Estados Unidos, además que se encuentra en franca decadencia frente al poderío estadounidense y el pacto de no agresión que tienen los soviéticos, pues no ven necesarios tratar de imponerse económicamente en el sistema mundial de entonces. Por lo tanto, Estados Unidos ejercería un privilegio exorbitante al ser declarado el dólar como moneda de reserva mundial y se compromete a ellos libremente cambiar a cualquier país que lo necesite sus dólares por oro. Se fija entonces el patrón oro a $35 la onza de oro. Tenemos que en el 44 nace entonces las dos instituciones por excelencia del Bretton Woods, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que sobreviven al día de hoy. En 1947 nacería el General Agreement of Trade and Tariff, que es hoy la Organización Mundial de Comercio. Estas tres grandes instituciones permitirían entonces, gracias a la liberalización de la economía que vemos en los 80, pero sobre todo a partir de la declaración de Nixon de declarar la no convertibilidad del dólar al oro el 15 de agosto de 1973, el nacimiento del dinero fiduciario o dinero fiat. Es decir, ya la moneda no está respaldada por un valor refugio como lo es el oro, sino que simplemente está respaldada por la confianza. Y que más que la confianza de la economía más grande del mundo, está respaldada por la bolsa más líquida del mundo y a su vez el título de Estado más seguro, que es el US Treasury Bill de 10 años, que es todo el benchmark con el cual se comparan las demás notas del tesoro de los distintos países. Entonces, gracias a esto, Estados Unidos puede imprimir cuanto dinero se le plazca debido al alto apetito mundial que existe por el dólar. Sin embargo, esto, como lo declaró el economista belga Triffy en la década de los 60, crea un dilema. Porque para que exista una moneda hegemónica mundial, el país que la imprime tiene que incurrir en grandes déficits fiscales para que fluya esta moneda en todo el mundo. Es por eso que vemos que Estados Unidos año tras año incurre en déficits fiscales cada vez más grandes, no solamente con China, como lo cual hizo provocar que Trump iniciara toda una guerra comercial contra la segunda mayor economía del mundo, sino con el resto del mundo. La mayoría de balances comerciales de Estados Unidos con el resto de sus países son negativas, tanto así que han llegado hasta un punto bastante inflexible. Entre 1973 hasta hoy, hemos, como ya había mencionado, visto un periodo de liberalización total de la economía, que se intensifica en los 80 con la Reaganomics, en el cual la desregularización financiera permitió el crecimiento y la invención de nuevos títulos financieros, muchos de ellos completamente incluso de difícil comprensión para las personas que estudian el sistema financiero mundial y que son bastante opacos y que se han concentrado en la mano de pequeñas firmas y bancos que cada vez más ejercen un control mayor sobre la economía mundial. Más sin embargo, nunca antes nos habíamos preguntado sobre si realmente el papel del dólar se ha terminado. La mayor amenaza o competencia que ha tenido el dólar antes del yuan chino, que es lo que actualmente se está preguntando, ¿podrá el yuan chino o el renminbi reemplazar el dólar? Fue en 1999 la creación del euro. Como han demostrado las estadísticas, el dólar sigue teniendo un papel bastante importante. Las canastas de reservas internacionales de todos los países del mundo. Según el Fondo Monetario Internacional, al finalizar el cuarto trimestre de 2021, el dólar sigue siendo el 58% de todas las reservas globales. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos meses? Tenemos que el 24 de febrero del presente año, Rusia inició una operación militar a gran escala en Rusia. Dejémoslo de eufemismo, una invasión a un país soberano como lo es Ucrania. Eso significó entonces la mayor escalada militar que Europa ha vivido desde la Guerra de los Balcanes y un posible conflicto que podría derivar en una tercera guerra mundial si existe un mayor confrontamiento militar. Si Rusia ataca, por ejemplo, un país OTAN. La Unión Europea y Estados Unidos han tenido discrepancias iniciales respecto a cómo sancionar a Rusia. Recordemos que Rusia es un importante jugador de las commodities, ¿no? Es el principal proveedor de petróleo y gas y de carbón para Europa, lo cual significa entonces que sancionar a Rusia puede responder con una retaliación y cerrar este grifo de las commodities, es decir, de la energía, y claramente dejar a un mercado
único de 500 millones de personas sin energía significaría grandes costos económicos, sociales y políticos, algo que la Unión Europea no puede permitirse en esos momentos de inestabilidad. Sin embargo, pese a todas estas cuestiones que se pusieron sobre la mesa, observamos que la Unión Europea y Estados Unidos se coordinaron perfectamente en ejecutar una serie de sanciones históricas sin precedentes. ¿Y cuál fue esta sanción? Congelar las reservas rusas. Como bien explicó el profesor de la Puente, estamos hablando que en los últimos años, especialmente desde la guerra de Crimea, Rusia se encaminó hacia la acumulación de una base de reservas extranjeras en el caso de que esto ocurriese algún día. Pero los rusos cometieron un error. Dejaron la mayoría de esas reservas en manos de Occidente. De los 640 mil millones de dólares, se estima que 2/3 de sus reservas estaban en manos de Estados Unidos y otros países del G7, lo cual significa que al congelar su acceso, Rusia ve inmediatamente eh, disminuida su capacidad de resistir este choque externo y por lo tanto no puede defender el valor del rublo ruso y por supuesto atender las necesidades económicas de los bancos, los cuales vemos que la deuda privada rusa es colosal, se estima en poco más de 350 mil millones de dólares y al mismo tiempo que se disminuye la calidad de vida de los ciudadanos rusos. ¿Esto por qué es tan importante? Porque es la primera vez que se aísla a un importante jugador económico mundial del sistema financiero internacional. Sí, es verdad, Estados Unidos lo había hecho antes, pero con pequeños países pares. Corea del Norte, Venezuela e incluso Irán, que a pesar de estos dos últimos ser grandes países petroleros, no significaba cortarlos del sistema financiero internacional una gran pérdida, tanto para el sistema energético mundial, tanto para el sistema financiero. Además de que, si bien Rusia no es una economía gigante como muchos creemos, sigue siendo la decimotercera más grande del mundo, un tamaño equiparable a la de Corea del Sur o la de Australia. Y por último, si tus reservas en el extranjero son incluso congeladas por los suizos, que han mantenido una neutralidad en todos sus 500 años de historia, ¿realmente puedes confiar en Occidente? Entonces es acá donde los expertos hablan de un efecto boomerang, y es sobre de convertir el dólar en un arma nuclear puede simplemente dispararse hacia de nuevo. ¿Y por qué se debe esto? Porque si no puedes confiar en Estados Unidos, que es el socio comercial más confiable que tienes, si el mismo Occidente está dispuesto a sacrificar sus valores principales, como por ejemplo el libre intercambio de flujos financieros, los derechos de propiedad y la interconexión bancaria mundial, significa entonces que en cualquier momento tus activos pueden ser congelados y no lo puedes utilizar. Por lo tanto, es necesario idear y incorporar este riesgo dentro de tu balanza de pagos y dentro de tus reservas internacionales y te empezarás a preguntar, no puedo confiar y no puedo ahorrar en dólares, no puedo ahorrar en euros, tengo que tener una alternativa presente, porque en caso de que el hegemón mundial decida que yo soy un estado paria, entonces veré mi economía congelada y destruida en los próximos días. Aquí vemos entonces una exposición, aquí vemos entonces imágenes sobre cómo estaban las reservas rusas compuestas. Vemos que el euro tenía la mayor participación con cerca de un 35% y en un segundo lugar estaba el dólar con un poquito más del 15%. El renminbi o el yuan chino estaba cercano a un 15%. En ese momento Rusia lo único que tiene son las reservas extranjeras que tenía en China y por supuesto los 135 mil millones de dólares, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, que tenía en lingotes de oro. Más sin embargo, mucho de esto en ese momento se encuentra en un limbo jurídico, pues la gran mayoría están en el Bank of International Settlements, que por el momento no se ha pronunciado al respecto sobre si esas reservas están oficialmente congeladas o no. Y si el Bank of International Settlements dice como que, discúlpeme, señor Vladimir Putin, discúlpeme, señorita Navalny, que es la presidenta del Banco Central Ruso, pero estos lingotes de oro usted no lo pueden retirar porque están congelados. Entonces estamos hablando de una mayor escalada mundial, porque en teoría estamos viendo entonces que el Estado está interviniendo incluso en la arquitectura del sistema financiero mundial y que no puedes confiar en absolutamente nadie, sino solamente en tus socios más cercanos. Lo cual nos haría preguntar, entonces Rusia, China, India, Brasil, Arabia Saudí y Sudáfrica
Todos estos importantes jugadores económicos emergentes desconfiarán de los Estados Unidos, desconfiarán de la eurozona, desconfiarán del G7. Pues si todos ellos te congelan, entonces solamente puedes confiar entre tus amigos más cercanos. Pero viendo estas imágenes, los invito de nuevo a repensar esto. ¿Por qué? Como aquí jocosamente he puesto, reemplaza el dólar como moneda global y gana fabulosos premios, estamos viendo una hegemonía del dólar que aún no encuentra, por el momento, un digno competidor para reemplazarlo. Como bien había dicho, el dólar como reservas internacionales representa el 58%, como deuda internacional más del 60%. Más del 55% de las deudas internacionales están clasificadas en dólares. Vemos de que más del 40% del cambio de monedas extranjeras se denomina primero en dólar y por último que más del 40% de todas las transacciones del sistema SWIFT se denominan también en dólares. Y vemos que el competidor más cercano, que es el euro, solamente se le acerca en el sistema SWIFT, lo cual también indica una desconfianza, porque como hemos visto, los Estados Unidos y la Unión Europea se han acercado bastante en desconectar a Rusia y aislarlo del sistema financiero internacional. Ahora bien, muchos dirán, más sin embargo, la Unión Europea le sigue comprando petróleo y gas a Rusia. En efecto, las sanciones están diseñadas para que Rusia siga ganando dinero, pero ojo, no lo pueda gastar. Y Rusia es una economía que depende bastante del intercambio internacional, sobre todo de su industria militar armamentística. Desde 2014 Rusia reemplazó a Estados Unidos como principal proveedor de microchips militares por Francia. Pero por supuesto, Francia, la Francia de Macron ha sido un importante jugador a favor de grandes sanciones contra Rusia, y con la reelección de Macron este domingo podemos esperar que finalmente se dé en las próximas semanas el tan esperado anuncio del embargo al petróleo ruso. ¿Cómo reemplazará Europa el petróleo ruso? Eso es una excelente pregunta. ¿Cómo reemplazará el gas ruso? Otra muy buena pregunta. ¿Cómo reemplazará el carbón ruso? Muy buenas preguntas. Porque en estos momentos estamos viendo una crisis de commodities bastante fuerte y algo completamente inusual. En 1973 lo que vimos fue que los países petroleros y los países productores dijeron, lo siento, pero en estos momentos no hay más llave petrolera para todos ustedes. Es decir, estamos viendo una crisis completamente de oferta, pero en este momento estamos viendo es una crisis de demanda. Los mismos compradores están diciendo, lo sentimos, no vamos a comprar ninguna commodity rusa. Y esto simplemente añade una mayor presión en el mercado energético, que ya está viviendo una presión sin precedentes, y por supuesto mayores presiones inflacionarias que pueden traducirse en mayor descontento social y económico. Entonces, ¿qué conclusiones iniciales podemos tomar por parte de esto? En primer lugar, que el papel del dólar como moneda de reserva global es indiscutible pese a su declive en las últimas décadas. En 1999, antes del lanzamiento del euro, el 75% de todas las reservas internacionales están denominadas en dólares. Hoy solamente lo es el 58%. Y la erosión de su credibilidad ante inversionistas institucionales y extranjeros. Vemos, por ejemplo, la agresiva expansión del balance de la Reserva Federal, más que sin embargo es tímida si se le compara con otros bancos centrales. El balance de la Reserva Federal de Estados Unidos con respecto al PIB es de tan solo el 37%. Si lo comparamos con el del Banco Central Europeo, es del 87%. Si lo comparamos con el Banco Suizo, es un 100%. Y si lo comparamos con el peor ejemplo de todos, que es el Banco de Japón, es el 138%. Ahora muchos dirán, bueno, podemos entonces confiar en China, ojo aquí, porque los balances chinos son bastante opacos y las mejores estimaciones nos indican que el balance del Banco Central chino con respecto al PIB es entre un 25 y 35%, es decir, estamos hablando de una proporción más o menos similar a la de los Estados Unidos, además que el yuan renminbi no tiene aún un papel importante como muchos lo han querido hacer ver en los últimos años, y su adopción ha sido bastante lenta. Además, nos tenemos que preguntar si realmente Xi Jinping le gustaría que se convirtiera el yuan renminbi en una moneda de reserva global, porque eso significaría una liberalización total de capitales, lo cual haría entonces completamente imposible el control del capital. También nos tenemos que preguntar en estos momentos respecto a qué otra moneda puede reemplazar el dólar, el papel que puede jugar las criptomonedas al respecto. Y es que antes de ver al euro, que sería la moneda más opcionada, o el yuan renminbi, que es aquellos anti-imperialistas, anti-americanos o anti-estadounidenses,
les gustaría verlo como la mejor moneda alternativa, el papel que puede ejercer las criptomonedas, pero sobre todo aquellas respaldadas por los bancos centrales. Recordemos que el año pasado el Banco Central de China ya empezó el experimento y en ese momento ya más de 270 millones de chinos tienen una billetera virtual con yuan digital. Además recordemos el crackdown que ha iniciado los chinos con respecto a la minería de Bitcoin, que ya es completamente ilegal. Y recordemos que China era el principal minero de Bitcoin, es decir, tenemos un banco central y un gobierno que estuvieron dispuestos a sacrificar una industria millonaria que les podría haber dado una ventaja comparativa frente a Occidente, simplemente por obtener el control de su propia criptomoneda. Y recordemos que en esos momentos Janet Yellen, eh, como eh, como ministra de Hacienda de los Estados Unidos, junto con Jerome Powell, como presidente de la Reserva Federal, ya han iniciado el estudio para saber si es posible o no es posible un dólar digital. Por último, penúltimo, como le venía diciendo, el renminbi no se perfila como una alternativa válida, dado el fuerte control de capital ejercido por el Banco Popular de China, y aquí vemos el trilema Munger-Fleck, que no puedes tener entonces estos tres aspectos al mismo tiempo: libre movimiento de capitales, una política monetaria autónoma y un tipo de cambio fijo. Y por último, lo último que podemos completamente asegurar por el momento, y muchos de ustedes me llamarán tímido, pero ninguno tiene una bola de cristal para decir cómo será el futuro, y sobre todo en con estos eventos geopolíticos tan difíciles de predecir como lo hemos tenido en los últimos años. Nadie pudo haber predecido hace 2 años una pandemia y que nos hubiéramos preferido disparar en el pie encerrándonos por cortarnos la mano para salvar, porque nos pusimos en una falsa dicotomía de o es la vida o es la economía, y nos dimos cuenta que al final nos quedamos en el pan y sin el queso. Entonces, lo único cierto es que avanzamos hacia una mayor diversificación de divisas en las reservas internacionales. Pero ¿cuál será la divisa que podrá reemplazar el dólar? Esa no es la pregunta. La pregunta realmente es, ¿llegará el dólar a tener un fin? Personalmente considero que no. Y si lo tiene, será un fin demasiado, pero demasiado lento, que cuando nos preguntemos, bueno, ¿y ahora con qué reemplazamos el dólar? Responderemos, reemplacémoslo con el dólar, porque ¿con qué más lo vamos a reemplazar? Bueno, esa ha sido mi intervención. Muchísimas gracias a todos por su atención. Mi estimado Luis Felipe, como siempre, muchísimas gracias por tu participación, la creatividad en las presentaciones, y esas conclusiones son tremendamente relevantes para conocer no solamente esta situación coyuntural, sino el devenir de un tema que efectivamente se hace tremendamente relevante en materia de finanzas internacionales, y es la relevancia del dólar en el largo plazo. Muchísimas gracias. Continuando con este análisis, que se quiere verificar el impacto económico de estas acciones de carácter bélicas, donde se ha visto ya por una parte el impacto o las consecuencias en materia de pago de deuda por parte de Rusia, la lógica económica internacional con nuestro invitado, el consultor Luis Felipe Peña. Pasamos ahora al análisis de corte empresarial, que me parece tremendamente relevante traer la colación a propósito de los estudios que presenta el Observatorio en Comercio Internacional, y quien aprovecho la oportunidad para invitar a todos los que están conectados a que próximamente en nuestra página web encuentran el último boletín ad valorem, análisis coyuntural, comercial, en donde se estudian diferentes segmentos de mercados, además de potencialidades y ventajas competitivas de las exportaciones colombianas en el extranjero. Pasamos entonces con nuestra tercera y última invitada, la doctora Heidi Rico. Ella es administradora de empresas, magíster en administración de empresas en innovación. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en administración, docente investigadora de la Universidad Simón Bolívar, una preeminente miembro del grupo de investigación HITMEC, y quien personalmente he tenido la oportunidad de trabajar en múltiples ocasiones publicando documentos de investigación de alto impacto que van desde el análisis de sectores productivos en materia comercial y, por supuesto, no menos importante, la efectividad del análisis económico en el salón de clases. Estimada Heidi, adelante, el escenario es todo suyo. Bueno, muchas gracias, doctor Mario de la Puente. Gracias también a la Universidad del Norte
por su invitación. Muchas gracias a toda la selecta audiencia que se encuentra conectada en este momento. Y también, pues, gracias al Observatorio en Comercio Internacional de la Universidad del Norte por la invitación, en cabeza del doctor Mario. Mi nombre es Heidi Rico, así como dijo el doctor. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con el impacto del conflicto Rusia-Ucrania en las empresas colombianas. Para abordar esta temática, pues es necesario revisar primero las implicaciones económicas de este conflicto para Colombia, ¿cierto? Entonces, como tal, el conflicto entre Rusia, ese conflicto entre Rusia y Ucrania, además de los pronunciados efectos económicos para los países involucrados, también ha generado riesgos adicionales al comportamiento de la actividad productiva a nivel global, eh, la cual ya se enfrentaba a esas presiones inflacionarias generadas por factores de ese juego de la oferta y la demanda, ¿cierto? Entonces, el comercio exterior de Colombia con Rusia, Ucrania y Bielorrusia se espera que haya, es bastante reducido. Sin embargo, se espera que haya una afectación en lo que tiene que ver con en lo que tiene que ver con la comercialización de bienes completamente específicos, así como los efectos indirectos asociados al repunte de los precios del petróleo y el carbón. Es así que de mantenerse los precios elevados, los precios de los hidrocarburos elevados, el déficit en cuenta corriente podría alcanzar un déficit más o menos de un 3.4% del PIB, menor al 4.4% que prevíamos a comienzos de este 2022. Cabe anotar que el déficit podría oscilar en un rango de 2.6 y un 4.2 dependiendo de la prolongación de la guerra y también esa profundización de las sanciones financieras a Rusia. En lo que tiene que ver en materia ya fiscal, de mantenerse la parte, los altos precios de las materias primas, es en especial del petróleo, se vería un aumento en lo que tiene que ver de la renta petrolera, que ayudaría a reducir el déficit en cerca del 1.4 del PIB en el próximo año, en el 2023. Pero debe tenerse en cuenta que el alza también va a generar un déficit importante en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es la FEPC, que podría llegar a representar entre unos 20 millones y unos 22 millones de billones de dólares. El repunte de los precios a nivel internacional, si bien es positivo para Colombia porque ayudaría a corregir los déficits, esos déficits llamados gemelos, también podría de pronto afectar el crecimiento económico global y la postura de la política monetaria de los Estados Unidos, de manera que esa desaceleración de economías como la de los Estados Unidos podría afectar el crecimiento de la economía local en el próximo año. Como vemos, a principios de este año, el Fondo Monetario Internacional anunció que si bien la economía global enfrentaba múltiples desafíos, como lo eran las nuevas variantes del COVID-19, el aumento de la inflación a nivel también global, debido a factores de ese juego de oferta y demanda y el avance del proceso de normalización monetaria, la actividad productiva como tal continuaría en su tendencia de recuperación en este año, en este 2022, creciendo en torno a un 4.4%, y no obstante, ese conflicto entre Rusia y Ucrania, que estalló a finales de febrero, supuso esa materialización de un riesgo poco probable
pero de un alto impacto. Y a la fecha vemos que el conflicto, además de haber generado cuantiosas pérdidas humanas y de capital físico, suscitó la imposición también de drásticas sanciones económicas al gobierno ruso con el objetivo de promover lo que tiene que ver con una solución negociada y detener su avance militar, destacándose primero la exclusión de la mayoría de los bancos rusos de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, y también, por otro lado, el tema de la congelación de activos de la reserva en dólares y euros del Banco Central ruso, y también pues las restricciones a las exportaciones de bienes y tecnologías a Rusia por parte de Estados Unidos, también Japón, la Unión Europea, entre otras. Y miren que este conflicto, que podría llevar a que la economía rusa se contraiga en un 15% en este 2022, según el Instituto de Finanzas Internacionales, ¿cierto? También tiene pues unos efectos completamente significativos a nivel global. Si bien la participación de Rusia y Ucrania en la economía mundial corresponde a tan solo el 1.7% y al 0.2% respectivamente, el significativo repunte en las últimas semanas de los precios de materias primas como el petróleo, como el gas, como el carbón, los fertilizantes, entre otros, podría tener un efecto bastante negativo, ¿cierto?, en la actividad económica, y todo ello en un contexto que está marcado por crecientes presiones inflacionarias. Y para Colombia se espera que, por un lado, que el conflicto tenga una afectación negativa sobre ese flujo de bienes específicos relacionados principalmente con ese sector agropecuario, y a la vez que genere mayores presiones sobre la inflación de alimentos. Y por otro lado, el aumento en los precios de las materias primas como el petróleo, el carbón, se espera que contribuya a reducir ese déficit en cuenta corriente y fiscal, atenuando así pues la vulnerabilidad externa. Si bien cabe anotar que la prolongación del conflicto podría llevar a una mayor contracción de la economía global, también va a afectar el ritmo de crecimiento de ese aparato productivo local, ¿cierto? Entonces, aquí, por favor, la otra diapositiva. ¿Cómo hacemos para pasar la otra? Ok, muchísimas gracias. Entonces, lo que vemos aquí en lo que respecta al tema del conflicto bélico y ese comercio exterior, vemos que el comercio exterior, como vemos en la gráfica, el comercio exterior de Colombia con los países involucrados en el conflicto bélico, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, representó un 0.42% de esas exportaciones totales de Colombia en el año pasado, mientras que los mismos países participaron con el 1.41% de las importaciones para el mismo año, hecho que se tradujo en una balanza deficitaria de Colombia en los tres casos. A la luz de estas proporciones, si bien se aprecia que la guerra que tiene lugar en esos países limita el impacto sobre el comercio colombiano de bienes y servicios de manera directa, al analizarse la información con una mayor desagregación, se observa que existirá una afectación sobre bienes específicos que a su vez va a repercutir en el tema de la inflación. La otra diapositiva, por favor. Gracias. En lo que concierne al tema de Colombia-Rusia o a Rusia, el socio comercial más importante de estos tres países, las exportaciones con destino a este país sumaron 139.6 millones de dólares, ¿cierto?, en el año pasado, representando así apenas un 0.34% del total de las ventas externas de Colombia. Y
como ven en la gráfica, la mayoría de las exportaciones a Rusia, que fue el 42.7%, hace referencia al tema de la carne, la que es la carne deshuesada o la picada de ganado bovino, totalizando así 59.7 millones de dólares en lo corrido del año pasado, del 2021. Si bien la suma parece menor, este peso del 46.5% del total de las exportaciones colombianas de este tipo de carne que se transó en el mundo en el 2021, de manera que las sanciones impuestas a este país le cerrarán las puertas a un mercado promisorio para Colombia, aunque desde luego la alta demanda por carne a nivel global y a nivel local permitirá encontrar mercados sustitutos que atenuarán posiblemente, pues en casi su totalidad, el efecto negativo. Por otro lado, vemos del lado de las importaciones colombianas procedentes de Rusia. Estas sumaron 533.7 millones de dólares, CIF, es decir, el 0.9% del total de las importaciones colombianas. El principal bien importado de Rusia fueron los abonos, ¿cierto? Que en su mayoría son fertilizantes minerales o químicos nitrogenados con la urea. Sabemos que la urea, las importaciones de la urea, que es un abono utilizado para cultivos importantes de la canasta familiar, como la papa, como el arroz, corresponde a ese 44%, corresponde a ese 44% de las importaciones de fertilizantes de Rusia, ¿cierto? Que totalizaron 233 millones de dólares. Y si a estas se le suman las importaciones de abonos provenientes de Bielorrusia, que fueron 92 millones de dólares, se tiene que en conjunto más del 30% del total de las importaciones colombianas de fertilizantes provienen de ambos países. Entonces, hecho que ante el cierre de estos mercados supondrá mayores presiones sobre los precios de los alimentos, que es lo que estamos viendo ahora, y el tema de la inflación total. La otra diapositiva, por favor. Ok, ahora, con respecto a Ucrania. Con respecto a Ucrania, en el año pasado, en el 2021, Colombia exportó a este país un poco más de 32 millones, ¿cierto?, de dólares. Es una cifra que representó el 0.08% del total de las exportaciones colombianas para el mismo año y del total del monto, más de la mitad correspondieron a esas ventas externas de banano, ¿cierto? Aunque estas pesaron solo del 2% de las exportaciones totales de esa fruta. En cuanto a las importaciones desde Ucrania, estas acumularon 232 millones de dólares, ¿sí? Siendo las principales, las asociadas a productos que son intermedios de hierro y acero, ¿cierto? Y que sumaron 150 millones de dólares. Debe, pues, resaltarse que este monto representó cerca del 71% del total de las importaciones colombianas por este concepto, de manera que la rápida sustitución de estas resultará imperativa para la industria como tal, la industria colombiana. En lo que tiene que ver, la otra diapositiva, en lo que tiene que ver ya al comercio, al tema de las cotizaciones de las materias primas, pese a que el comercio exterior colombiano con los países en conflicto es bastante limitado y se espera que solo afecte los flujos comerciales de bienes específicos. De todas maneras, son importantes para el sector agropecuario las implicaciones, ¿cierto? Las implicaciones sobre las cuentas externas y fiscales, aunque son indirectas, podrían ser también mixtas y bastante significativas. El mayor efecto indirecto se asocia con los incrementos de los precios de esos bienes energéticos, los cuales en las
últimas semanas han contribuido al fortalecimiento de las monedas de la región, incluida Colombia, al ser productores de materias primas, así como lo vemos en el gráfico. O sea, todo ello pese a ese contexto de mayores riesgos a nivel global y un fortalecimiento en el tema del dólar, además de riesgos locales ya en lo que tiene que ver con temas idiosincráticos. La afectación en los mercados energéticos por el conflicto ha sido bastante significativa, toda vez que este país se ha posicionado como el tercer productor de energía a nivel global al considerarse las diferentes fuentes. Y en particular, si hablamos de Rusia, Rusia se ubicó como el segundo productor en el mundo de petróleo, ¿cierto? Y gas natural, con participaciones del 12.2% y 17.6%. Igualmente, también juega un importante papel en la producción mundial de otros bienes como el carbón, el níquel, fundamental para ese tema de la transición energética, contando así con participaciones dentro del total del un 5.1% y un 8.2% respectivamente. Y al tener en consideración la relevancia global de Rusia en estos mercados, por el conflicto con Ucrania en los meses de enero y febrero llevaron a que las cotizaciones de algunas de las materias primas crecieran de manera completamente considerable. El precio del Brent llegó a bordear los 130 por barril durante el inicio del conflicto, y los anuncios de las sanciones financieras, que ya nos hablaron los compañeros muy bien, para luego oscilar entre un $100 y $120 debido a, primero, la negativa de Alemania para establecer un embargo a Rusia. Segundo, los recientes rumores que se han generado en el marco de las conversaciones entre los diplomáticos de Ucrania y Rusia. Y por último, a las medidas en China por hacer frente al repunte de los casos en el tema del COVID-19. La otra diapositiva, en lo que tiene que ver con el tema del commodity, aunque el incremento del petróleo ha sido bastante significativo y lo ha llevado a acercarse a sus registros históricos, los aumentos no han sido los mayores dentro del mercado de bienes energéticos desde el inicio del conflicto. En particular, hablando del carbón y hablando del níquel, que se destacan por sus fuertes repuntes que alcanzan incrementos de hasta el 76% y el 220%. En su registro, si ven, más alto desde el día del inicio del conflicto. Y para el primer caso, dado que ese carbón, el carbón, se considera un sustituto del gas natural, este alcanzó el máximo histórico, cercano a los 420 dólares por tonelada. Si bien ven, en los últimos días ha cedido terreno bastante, y en el caso del níquel utilizado para la elaboración de baterías y vehículos, los precios han igualado los niveles registrados en la crisis financiera del 2008, de más de $40,000 la onza, debido al bloqueo de exportaciones rusas en materia en esta materia prima. Sumado también a esto, a los efectos del conflicto bélico, está teniendo sobre este mercado energético. Cabe resaltar la disrupción que esta podría tener sobre la producción de los microprocesadores, los cuales resultan bastante importantes para la industria, porque podemos decir que entre el 45% y el 54% del gas neón requerido para crear los rayos láser que se utilizan en la producción de los microchips se genera en Ucrania, ¿cierto? Por lo que el cierre de estas fábricas más importantes debido a los bombardeos en la ciudad de Mariupol, ¿cierto? En Ucrania, y un posible ataque a la ciudad de Odessa, en donde se encuentran otras grandes fábricas, genera así una fuente de incertidumbre sobre un mercado que ya enfrentaba presiones asociadas a la pandemia y que se traduce en la escasez de electrodomésticos, vehículos y otros bienes que son completamente industriales a nivel tanto internacional como local.
Y en este sentido, es claro que de afectarse de manera grave la oferta de neón de Ucrania, el efecto sobre la producción de microprocesadores y la inflación podría incluso ser de mediano plazo. La otra diapositiva, por favor. Siguiendo ya con el tema del conflicto en Ucrania, pues ha resultado en una serie, pues ustedes podemos mirar que ese conflicto en Ucrania ha resultado en una serie de implicaciones geopolíticas, incluida la ruptura de la cadena de suministros, lo que tiene que ver con también la inaccesibilidad o los desafíos con la disponibilidad y de materias primas y también una inminente crisis de materias primas. Vemos que Rusia y Ucrania se encuentran entre los mayores proveedores mundiales de gas natural, petróleo, metales y productos agrícolas que son vitales y son vitales para la economía como tal europea. Si la crisis persiste, podría tener graves consecuencias para el suministro de energía de Europa, así como problemas de seguridad alimentaria también en muchos países. En el caso de industrias afectadas, los exportadores de banano en Ecuador, los productores de carne aquí en Colombia y los importadores de fertilizantes en Brasil enfrentan un problema similar, que es la invasión de Rusia en Ucrania, que ha puesto en riesgo sus negocios. Aunque el volumen de negocios de Rusia con América Latina es bajo en comparación con otras regiones del mundo, porque hay ciertos sectores productivos que se están viendo afectados por la guerra. Eh, Moscú y Kiev, cierto que es la capital de Ucrania, compraban casi la cuarta parte de las bananas que se exporta a Ecuador, pero con el tema de la devaluación de la moneda rusa y el descalabro económico, temen que su negocio enfrente unas duras consecuencias. En el caso de Brasil, que importa cada vez más fertilizantes para sembrar soya y otros productos agrícolas, y también con sus dos grandes proveedores que son Rusia y China, si se quedan solo con uno, tendrán muchas dificultades para conseguir el producto en otros mercados. En este sentido, podemos afirmar que Rusia lo que exporta más productos a América Latina que los que importa, ¿cierto? El año pasado Rusia exportó 11.000 millones de dólares a la región, mientras que Latinoamérica le vendió productos por un valor de 8.500 millones de dólares, según el Observatorio de Complejidad Económica, ¿cierto? Una plataforma que analiza, que ustedes conocen, que analiza todo el tema de datos de comercio internacional. También, por otro lado, los primeros impactos de este conflicto para el agro colombiano los reciben los productos colombianos, que reciben al menos el 20% de sus insumos agroeconómicos de Rusia, y los exportadores de cárnicos y lácteos tienen a este país como un importante comprador. Debido a estas suspensiones en las plataformas de pagos internacionales se están viendo también muy afectados. Entonces vemos que los alimentos que se producen en el campo colombiano dependen en buena parte del mercado global, ya sea porque se usan insumos que provienen de otros países o porque los mercados internacionales son el destino de estos productos. Y ahí vemos que los precios de la comida han estado por las nubes debido a la inflación que se ha generado, principalmente por la crisis en el tema de los contenedores y la alta tasa de cambio frente al dólar que pone pues más caros los insumos, los que son los productos que son agrícolas. Este tema del encarecimiento de los alimentos fue del 19.94% en enero de este año y representó alrededor del 40% del total de la inflación. Esto como tal está afectando en gran medida a los más pobres y a los más vulnerables porque son ellos quienes más recursos gastan en alimentos y de hecho que ellos, pues para ellos la inflación estuvo por encima del promedio, un 6.94%, para los pobres fue del 8.31% y para los vulnerables del 8.29%. Viendo ya este panorama, se le suman las tensiones y también estas muchas incertidumbres derivadas de la invasión rusa a Ucrania
y esas sanciones económicas de Estados Unidos a Rusia como consecuencia del conflicto, y todo esto afecta especialmente a ese agro colombiano por el lado de las importaciones y exportaciones también de los alimentos. Vemos unas cifras que compartió el Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde Rusia no es uno de los principales socios económicos de Colombia. Menos de el 1% de las importaciones y exportaciones totales desde y hacia nuestro país. Entonces, las cifras también que nos dice el DANE señalan que las compras que Colombia realizó de bienes rusos llegaron en el año pasado a poco más de 533 millones de dólares, ¿cierto? Y pues fíjense que la cifra palidece ante los totales registrados para el caso de los productos chinos, que fueron de 14.795 millones de dólares, y estadounidenses fueron de 14.000 millones de dólares, o mexicanos, que fueron de 3.800 dólares, que fueron los tres principales orígenes de las importaciones colombianas el año pasado, en el 2021. Por cierto, está en esta lista también la cierran Brasil, Alemania, Francia e India. Y por otro lado tenemos el tema de las exportaciones. El panorama se ve pues que las ventas de Colombia a Rusia en el año pasado llegaron a los 139 millones, ¿cierto? Mientras que las ventas a Estados Unidos, que es el principal destino de productos colombianos, llegaron casi a 11.000 millones el año pasado de dólares. Los principales países que le compran a Colombia, aparte de Estados Unidos, son China, Panamá, India, Brasil, Ecuador y Turquía, en ese orden, ¿cierto? Según pues la fuente que es el DANE. Con esto ya quiero terminar, no sin antes agradecerle a la Universidad del Norte y al observatorio en cabeza del doctor Mario de la Puente por su invitación, esperando pues por supuesto vernos en una próxima oportunidad cuando ya tengamos un estudio también muy avanzado de lo que tiene que ver pues con esta temática compartida en el día de hoy. Gracias. Mi estimada compañera, muchísimas gracias nuevamente por tu participación. Muchas gracias por la disponibilidad, siempre muy importante. Bueno, en este último segmento estableceré un par de preguntas a los invitados a partir de pues, sus presentaciones, y esencialmente se fundamentan en sus perspectivas. Comencemos con nuestro invitado Luis Felipe Peña. Frente a ese panorama internacional muy interesante que presenta, quisiera hacer una pregunta muy, muy práctica a propósito de toda esta fiebre del uso de las criptomonedas. ¿Qué papel ha jugado las criptomonedas como alternativa de pagos, como alternativa de recepción de recursos en este conflicto a nivel general, tanto para Ucrania como para Rusia? ¿Qué se sabe hasta el momento? Bueno, profesor Mario, atendiendo a su pregunta, vamos primero respecto al escenario global. Han tenido las criptomonedas desde que el año pasado China decidió cazarlas y completamente eliminarlas por parte de su sistema financiero. Entonces, tenemos que las criptomonedas, como un ejercicio descentralizado de moneda, que significa una fuerte competencia hacia el Banco Central y que está completamente afuera de la voluntad de los gobiernos de imprimir cuánto dinero ellos deseen a su voluntad. Entonces se nos plantea como una interesante alternativa contra la inflación y contra todos los riesgos que pueden afrontar una moneda que es emitida por un gobierno, como lo son la inflación, los déficits gemelos, impresión a voluntad de dinero fiduciario y sobre todo la pérdida de la confianza frente a inversores institucionales y extranjeros. Entonces, los criptofans nos venden las criptomonedas como algo completamente estable y un activo refugio, sobre todo en ese momento de volatilidad. Pero si nosotros observamos el comportamiento de las principales criptomonedas, que serían Bitcoin y Ethereum, nos podemos deducir que estas son como un activo refugio sui generis bastante interesante, que también tienen fluctuaciones bastante grandes, incluso mayores a la de las monedas tradicionales, más sin embargo,
se presentan como alternativas válidas en estos tiempos tan volátiles. Pero por supuesto, el risk management que hay que tener para adoptar dentro del portafolio a las criptomonedas implica nuevos retos que ni siquiera los reguladores hoy en día saben cómo afrontar. Respecto a Rusia, tenemos que ha sido el principal beneficiario de esta guerra que ha tenido China contra las criptomonedas, pues pasó a ser el principal centro de minería de ellas, sobre todo de la Bitcoin. Se estima más o menos que es una industria de incluso hay estimados de hasta 100 mil millones de dólares para los rusos. Entonces estamos hablando de una importante fuente de ingresos que se le escapa en teoría de la mano a los gobiernos del G7 de sancionar. Pero si nosotros vemos que las principales carteras, como por ejemplo Coinbase, han sido bastante proactivas en compliance con los reguladores financieros de Occidente, podemos decir que muy seguramente irán tras ellos y los rusos verán sus bitcoins también congelados. Pero por el momento la actividad que se está demostrando tanto en Rusia como en Ucrania ha sido de un papel bastante modesto, incluso un poquito, ¿cómo decirlo? Un demasiado pequeño para el papel que debería jugar en esos momentos en que la guerra afecta la credibilidad del rublo ruso y sobre todo de la moneda ucraniana, que tiene una economía que este año, según estimados del Banco Mundial, podría declinar hasta un 45%. Perfecto. En esencia es bastante interesante porque estos criptofans que tú comentas, muy bien comentas, exponer quieren exaltar de manera muy importante los beneficios que representan las criptomonedas, que efectivamente los tienen, pero que es necesario estudios con más profundidad y observar en estos escenarios de complejidad que tanto sirven para proteger de la inflación. Me parece interesantísimo. Muchísimas gracias. Y finalmente, para nuestra invitada Heidi Rico, yo quisiera preguntarle, pues con esa descripción tan detallada que ha presentado sobre la economía colombiana en este entorno de conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cuáles son las perspectivas que usted observa en materia de comercio exterior del país? ¿Considera usted que el país tiene algunas oportunidades en algunos sectores? ¿Considera que estará más de lo mismo en el corto y mediano plazo? ¿Cuáles son sus perspectivas? Bueno, sí, ya a manera de conclusión de la exposición, el conflicto militar entre Rusia y Ucrania ha supuesto una materialización, la materialización de un riesgo que es poco probable, pero de alto impacto para la economía mundial, que se suma a las preocupaciones existentes sobre ese repunte de la inflación a nivel global y a la celeridad del proceso de normalización monetaria de los bancos centrales más importantes. Si bien Rusia y si bien Ucrania representan tan solo el 1.7% y un 0.2% del PIB mundial, la importancia que tienen, especialmente Rusia como productor de materias primas, aunado a las duras sanciones impuestas por parte de Estados Unidos y a la Unión Europea, han generado un significativo incremento de los precios. Ese aumento de los precios del petróleo, ese aumento también del gas natural, carbón y los fertilizantes, a lo que también se le suma el efecto que tendría la escasez de gas, del gas neón de Ucrania sobre la producción de esos microprocesadores, supondrán unos mayores disrupciones en las cadenas de suministro y una mayor inflación que no se limitará a la que presentan los alimentos. Y para el caso colombiano también se esperan mayores presiones inflacionarias por parte del conflicto y si bien debe considerarse que el aumento de los precios del petróleo y el carbón continuará a reducir pues tanto el déficit en cuenta corriente como también ese déficit fiscal, atenuando así la parte de la vulnerabilidad que generan los déficits gemelos, como dice el compañero. Dicho lo anterior, debe anotarse que el efecto positivo de la mayor renta petrolera sobre las finanzas públicas se verá reducido por el preocupante déficit que está generando el Fondo de Estabilización de los Precios de Combustible y lo cual va a demandar al próximo gobierno soluciones audaces para poder mitigarlo. Entonces, aunque estos efectos del conflicto puedan de pronto beneficiar en el corto plazo a países productores de materias primas como Colombia, es claro que la prolongación
de la guerra, además del costo humano, va a repercutir negativamente sobre la dinámica global, hecho que podría ir en detrimento de la actividad productiva local. Muchísimas gracias. En efecto, se está sintiendo no solamente por efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, sino por toda esta reactivación económica, el impacto que tiene sobre nuestra economía y nuestro comercio. Así pues, entonces damos por finalizada este espacio interesante donde podemos estrechar lazos, compartir experiencias de análisis, de investigación, esencialmente desde el Observatorio de Comercio Internacional, en mi persona, Mario de la Puente. Les agradezco mucho a ustedes por su disponibilidad, por estas brillantes presentaciones. Recordándoles a todos nuestros usuarios que no olviden suscribirse al canal Uninorte Académico. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Mario, por la invitación. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.